nos vamos a la pregunta 40. Mira lo que dice. La pregunta 40. El Imperio Nuevo, la cultura chavín pertenece a un periodo de la historia del Perú antiguo llamado, mientras que la Nazca perteneció a qué periodo de la historia del Perú antiguo. Miren ustedes el esquema. El resumen, la idea central, lo tenemos en pizarra. Pregunta 40. Primero, la mejor división del antiguo Perú, ¿quién lo hace? Hay muchos autores, pero el más utilizado es este señor, el arqueólogo estadounidense John Robb. John Robb divide, periodiza el antiguo Perú en horizontes e intermedios. ¿Cuáles son esos primeros? Observen el esquema. Mano izquierda, primer horizonte temprano o periodo formativo. Ese primer horizonte temprano, periodo formativo, se subdivide en tres momentos: formativo inicial, inferior o temprano, formativo medio o síntesis, y formativo superior, final o tardío. A este primer horizonte temprano, aquí lo encontramos a Chavín, y específicamente formativo medio o síntesis. Profesor Madueño y Nazca, mira acá, perteneció al intermedio temprano, periodo de los maestros artesanos, llamado también primer intermedio o primer desarrollo regional. Ahí tenemos a quién, a Nazca. Sabido ello, vamos a la pregunta y a la alternativa. Ahí, la alternativa correcta de la 40, ¿cuál es? La C, horizonte temprano, intermedio temprano. Se acabó. Más papaya, ni el 1 más 1. Vamos a la pregunta de historia universal. Dejamos por un momento historia de Perú. Vamos a historia universal. El Imperio Nuevo o Neotébano alcanzó el apogeo político y cultural en el Antiguo Egipto. De lo indicado, identifiquen los enunciados correctos respecto a este periodo. Miren ustedes, observen el esquema, chiquitito, sintético, preciso. Observemos el Antiguo Egipto. Este periodo de la evolución histórica de Egipto tiene varios nombres. ¿Cuáles son ellos? Imperio Nuevo, Neotébano, auge, esplendor, apogeo o expansión. Para muchos entendidos del tema, conocedores del tema, versados del tema, es el periodo más importante de la historia del Antiguo Egipto, donde Egipto logra su más grande expansión territorial, un imperio extraordinario, y donde aparecen los faraones más sobresalientes. Vamos a ver, ¿verdadero o falso? Dice la primera proposición, 1 en romano, máxima expansión territorial, claro, verdadero, como acabamos de mencionarlo. Construcción de las pirámides del Gizeh, falso. ¿Por qué, profesor Madueño? ¿Por qué? Porque las grandes pirámides en el desierto del Gizeh o Giza, o la altiplanicie del Gizeh, se lleva a cabo en el Imperio Antiguo, o también llamado periodo memfítico. Por eso es falso. 3 en romano. Mayor apogeo de la ciudad de Tinis, no señor, falso también. Porque recuerda que la ciudad de Tinis será la primera capital, ciudad que alcanza auge o apogeo, segundo periodo de la evolución histórica de Egipto. En cambio, en este periodo, la ciudad que va a recobrar hegemonía será Tebas. Por eso, la respuesta ¿cuál es? ¿Verdadero? ¿Falso? Falso.
Alternativa correcta, mira tu material, la B. La B, solo el primero es verdadero. Nos vamos a la pregunta 42. Los gobernados por conquistaron las ciudades-estado en Mesopotamia y fundaron el primer imperio de la antigüedad. Seguimos con Historia Universal. Vamos al esquema 42. Observe la pizarra, por favor. Mire, la primera civilización del mundo antiguo es la mesopotámica, comúnmente llamado caldeos asirios, y algunos también lo conocen como babilonios, con una antigüedad que oscila hace 4.400 años antes de Cristo, y esta se desarrolló hasta el año 539 antes de Cristo, cuando van a ser conquistados, invadidos por los persas al mando del rey persa Ciro II el Grande. La primera época de la evolución histórica de Mesopotamia se llama Sumerio-Acadio. No se olviden, estimados estudiantes públicos en general, ese primer periodo de la historia de Mesopotamia, Sumerio-Acadio. Y ahí tenemos a quienes, a los acadios. Ellos originalmente no eran mesopotámicos. Ellos venían del desierto de Siria, Medio Oriente. Se establecieron en la ciudad, en la región de Akkad. Por eso el gentilicio de acadios. Y van a tomar posesión de Mesopotamia, conquistando a los sumerios. Uno de sus reyes gobernantes más sobresalientes acadios es este señor, Sargón I. Sargón I. ¿Qué hace Sargón I? Va a unificar las ciudades-estado sumerio-acadio. Lo va a unificar. Por eso a Sargón I se le conoce como el primer unificador de la historia mundial. Y a su vez, ¿qué va a conseguir? ¿Qué va a promover? ¿Qué va a lograr? El primer imperio de la historia, el imperio acadio. Sabido ello, alternativa correcta de la pregunta 42, como pueden ver en el material, la A, acadios, Sargón I, la A. Dice, y retornamos a historia del Perú. Poblamiento americano, este tema también se le conoce como el origen del hombre americano. Vamos a ver, la pregunta dice así: el poblamiento americano se desarrolló con bandas de cazadores, recolectores, con un modo de vida nómade. Estos primeros grupos humanos, al llegar al continente, presentaban un desarrollo cultural correspondiente con qué. Atentos, atentas, miren la pizarra, por favor. Pregunta 43. El hombre americano, primero, el origen del hombre americano, el poblamiento de América se lleva a cabo cronológicamente hablando. Observa en la era cuaternaria o antropozoica, era geológica que hasta ahora vivimos, con una antigüedad que oscila entre los 2.500.000 a 2 millones de años de antigüedad. Recuerda que la era cuaternaria o antropozoica se divide en dos periodos o épocas: el Pleistoceno
y el Holoceno, que hasta ahora seguimos viviendo, valga la redundancia. ¿Ya? Esta migración se lleva a cabo exactamente en los finales del Pleistoceno, finalizando las glaciaciones, exactamente Pleistoceno superior, final o tardío. Este hombre que migra de otros continentes para arribar a América, ¿qué estadio cultural presentaba? Pertenecía al Paleolítico superior. Era un cazador del Paleolítico superior. Es decir, género especie, Homo sapiens sapiens, específicamente descendientes del hombre de Cromañón. Descendientes del hombre de Cromañón. Más fácil que el 1 más 1 ya no existe. Alternativa correcta de la pregunta 43, la B, pues, la B, Paleolítico superior. Nos vamos a la penúltima pregunta de historia y continuamos con historia de Perú, como pueden ver en el material. Dice así: 44. Chavín y Paracas, en su etapa cavernas. Tú me preguntarás, profesor Madueño, ¿que Chavín también tuvo etapa cavernas? Eso no es periodo de la evolución histórica únicamente de Paracas. Un ratito, aclaro, para que no haya confusión, estimado estudiante y público en general, que gentilmente nos están acompañando el día de hoy en esta solución de la segunda práctica calificada de la CEPREUNI, llevado a cabo hace poco, el domingo 1 de octubre pasado. Aclaro, cuando tú escuchas, lees, escribes cavernas, si está haciendo referencia a los inicios de estos pueblos, sus orígenes. Así que no te asustes. Va, sigo. Chavín y Paracas, en su etapa cavernas, fueron sociedades preincas que tuvieron en común, ¿qué cosa? Vamos acá, pongan atención, por favor. Culturas del antiguo Perú, como Chavín y Paracas. Etapas cavernas se refiere a sus orígenes, a su nacimiento. ¿Qué tuvieron en común? Según las alternativas, dice, alcanzando el mayor nivel de trabajo en cerámica, no. Los mejores alfareros ceramistas están en el primer intermedio temprano, como es el caso de Mochica Nazca. Formado los primeros imperios de carácter monoteísta, el primer imperio del antiguo Perú, de los Andes, fue Huari, y lo tenemos en el segundo horizonte medio, y no eran monoteístas, eran politeístas. La C, mira tu material. Desarrollados señoríos regionales con redes viales. Esos señoríos regionales es el segundo horizonte medio, como es el caso de Huari, que fueron los primeros en edificar los Capajeñán, los caminos, y que posteriormente los incas lo heredaron. La E, logrado la tercera y mayor síntesis cultural andina. Eso es el tercer horizonte u horizonte tardío. Lo lograron el Tahuantinsuyo o el Imperio Incaico. La alternativa correcta, ¿cuál es? La D. Rindieron culto al felino, que en el Perú, en quechua, también se le llama otorongo. Así que la alternativa correcta, ¿cuál es? La D. La D. No, vamos.
los aportes culturales del antiguo Egipto, identifique los enunciados correctos. Vamos, leamos el material. ¿Verdadero o falso? 1. ¿Construyeron templos llamados Sigurat? Falso. Porque los Sigurat fueron sumerios. Ellos iniciaron su construcción, es decir, perteneciente a Mesopotamia. Por eso el primero, falso. Ahora, no solamente fueron centros religiosos. Hoy sabemos que los Sigurat, de forma piramidal trunca escalonada con plataformas superpuestas, que es el monumento arquitectónico emblemático de Mesopotamia, a su vez eran observatorios astronómicos y centros administrativos de la producción de alimentos. No lo olvides. La 2. ¿Emplearon la numeración decimal? Sí. ¿Heredado de quiénes? De los babilonios mesopotámicos. Así que el 2, el romano, verdadero. 3. ¿Escribieron la epopeya de Gilgamesh? Falso. Porque la Ilíada de Oriente, el primer mito de la historia, el poema de Gilgamesh, y todavía lleva el nombre de su autor, un rey sumerio, perteneció a Mesopotamia y no a Egipto. 3 en romano, falso. 4 en romano. ¿Desarrollaron el calendario solar? Sí, verdadero. ¿Por qué, profesor Badoño? Fundamentación. Y nunca lo olviden en su vida. Llévalo contigo. ¿Saben por qué? Según el egiptólogo Meyer, ese primer calendario solar, Egipto lo crea en el primer periodo de su historia, llamado arcaico, primitivo, predinástico, pretinita, adoradores de Horus, periodo legendario. Para ser exacto, según Meyer, el 14 de julio del año 4241 a.C. Para ser exacto. Y ojo, ese calendario solar egipcio no hubiera sido posible si no tomaran como referencia el calendario lunar mesopotámico. Por eso, verdadero. Alternativa correcta de la pregunta 45, la E. ¿Cuáles son correctas? Solo la 2 y la 4. Ahora redondeamos con broche de oro desarrollando las preguntas de geografía.
Ellos construían santuarios naturales o plataformas artificiales. El pueblo comenzó a reunirse alrededor del zigurat en donde se hallaban los penates, incluido el dios de la agricultura, para venerarlos. Estamos en el 3000 a.C. y esto fue el comienzo de la metrópoli. Gracias a los sumerios, nuestros antepasados comenzaron por primera vez a organizar una urbe. Actualmente, este gran zigurat se encuentra en Irak, además de ser el ejemplar más perfecto en el legado de la arquitectura religiosa de los sumerios. Fue descubierto por William Kenneth Lofthouse en 1850. Luego de la Primera Guerra Mundial, se hicieron nuevas excavaciones por Reginald Campbell y Henry Hall. Este se empezó a construir hacia 2000 años antes de Cristo. Es casi seguro que en el interior del Gran Zigurat se ocultan restos de otros templos que remontan varios miles de años atrás. En Ur estaba el Temenos, que era una zona sagrada ubicada en el centro de la ciudad. En el Temenos se alzaba majestuoso el Zigurat, construido por el rey Ur-Nammu en el 2100 a.C. El Gran Zigurat está conformado por una planta rectangular irregular, de 64 por 45.7 metros y 15 metros de altura, y esquinas orientadas a los 4 puntos cardinales, rodeados por una muralla de 8 metros de altura. Luego se restauró en 1970. Para acceder a la planta superior se utilizaban 3 escaleras exteriores que aún se conservan. Se formó con ladrillos de adobe dispersos en sentido horizontal y con líneas rectas, además de un mortero bituminoso para impermeabilizar. Los lados son abombados hacia el centro. Este es un recurso después de los antiguos griegos. Este abombamiento daba la sensación de solidez, que se notaba mucho más en la base. En la parte superior de la terraza se encuentra el santuario. El Gran Zigurat de Ur es una de las obras más importantes de la arquitectura civil sumeria, para dedicar culto a Nana, dios de la luna. Se trata de una torre escalonada que se conforma de 3 plantas y en cada una de ellas tiene una terraza. La tercera planta no se ha conservado. Estos levantamientos eran comunes en las ciudades más importantes de la región mesopotámica.